placer estar llegando nuevamente a sus hogares con un programa más de esta semana. Hace algunos días me llamaba una señora muy angustiada porque había alquilado un pequeño local y bueno, al final de cuentas la persona no le pagaba y tampoco salía del lugar. Y ella me pidió consejo, pero bueno, no soy abogado, así que entonces lo que procuramos en el programa de esta semana, pues es tratar de traer soluciones a aquellas preguntas que nos hacen. Así que hoy vamos a hablar de las normas y experiencias del inquilinato, y yo espero que también sea una herramienta importante para usted que alquila un local, o bien que usted pues es el que usa el local para alguna otra función. Y bueno, hemos traído a la mesa de conversación a don Bernardino Bravo, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles. Don Bernardino, sea usted bienvenido. Muy amable. A doña Adriana Rojas, de la parte de consumidores de Costa Rica. Doña Adriana, gracias también por estar acá. Y a un conocido de toda la familia de Canal 13, que es el que trata estos temas y que hoy nos lo robamos para hablar en esta semana estos temas, como es don Belisario Solano. Gracias, Belisario, por compartir en este programa esta semana. A la orden, don Alan, encantado. Y como el que tiene más escuelilla en estos temas es Belisario, aquí yo le voy a pedir licencia a mis dos compañeros para que hablemos de este tema, Belisario, porque pareciera que es muchos los costarricenses que tienen la modalidad de rentar un apartamento o rentar un localito para un negocio y al final es como peligroso rentar porque al final como que la legislación no es clara en esto. ¿Cómo lo ves, Belisario? Sí, Alan y doña Adriana y don Bernardino, un gusto de poder saludarles. Gracias. Y decirles un poquito que en el año 95, 94, la historia cambia en Costa Rica con esta ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, y tiene esta ley como objetivo principal, y eso es lo que se parte de ahí, y cambia un poco el paradigma, y dice: el derecho a vivienda digna, adecuada, es inherente a todo ser humano. El Estado tiene el deber de posibilitar la realización de ese derecho. Entonces viene una serie de declaración de principios, establece una ley de orden público, porque en aquel momento se decía que los dueños de los apartamentos, casas locales, estaban teniendo realmente una situación abusiva con respecto a los derechos de los inquilinos, que se llamaba en aquel momento. Entonces se genera toda esta ley que en alguna medida viene a proteger, entre comillas, los derechos de la parte más débil de la relación inquilinaria. Hoy día la experiencia ha sido todo lo contrario, o sea, nos fuimos con el péndulo al otro lado. Se volteó la tortilla. Porque hay un uso abusivo en la mayoría de los casos de ciertos consumidores o ciertos arrendatarios, que se llaman ahora, ¿okay?, que ponen en peligro a los asociados de don Bernardino, a los dueños de los bienes que alquilan su casita o su local, y muchos de esos son en realidad dedicados a tener la renta mensual para poder vivir. Se hicieron una inversión, se manejaron algunos bienes, se hicieron 2 o 3 localitos, una casita de alquiler, y a partir de ese momento pues yo vivo con 500,000 colones o 200,000 colones o 600,000 colones, y esta es la renta y esa es la fuente de ingresos. Y entonces ha venido dándose muchísimo en los últimos años el hecho de que el inquilino no paga, se queda en la casa, sigue en el local comercial y cuesta más de un año, año y medio, 2 años y hasta 3 años para poder sacarlo de ahí, y después se va sin haber pagado, sí. Y hemos tenido casos, en mi oficina hemos tenido casos concretos, en los cuales tuve un caso el año pasado, donde hubo una persona que era arrendataria de un local comercial y duramos 3 años para que el señor se fuera, ¿okay?, porque había un uso abusivo de la ley. Y más le cuento, ¿para qué no? Porque me sirve para desahogarme. Yo, en mi caso personal, tuve una casa de alquiler, tengo una casita de alquiler, y siendo abogado, conociendo la ley, aplicándola, ¿ok?, y teniendo que estar en el juzgado contravencional de Cartago, juzgado de menor cuantía de Cartago, duré 8 meses para que la inquilina se fuera y no me pagó un 5. Y cuando se fue, me dejó la casa destruida prácticamente, sin poder demandarla porque no tiene ni dónde caer muerta. Okay, ese es el otro detalle. Entonces, es todo un proceso que los dueños de locales y casas viven, y en este caso me apunto yo a la queja de la señora. Y que dice que me invitaste para poderme desahogar. Doña Adriana. Sí, gracias. En el tema de los consumidores, hacemos reconocimientos de temas como los tan importantes que él nos viene mencionando, pero también tenemos que tomar en consideración cuál es la razón por la cual el consumidor no paga. Si se presentó un problema de familia, si se presentó un problema de que perdió su trabajo, si por la crisis financiera disminuyeron sus ingresos y ya no se puede hacerle frente a la cuota que se estableció en un contrato al inicio.
Entonces, en este tema tenemos que ver, si estamos en una situación de esta naturaleza, que los contratos no son piedras estáticas como una piedra de mármol, no es estática, son flexibles. Entonces, lo más importante es negociar, poner a las dos partes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si usted le bajamos un poquito el precio, usted podría pagar en tiempo y llegamos a una solución para que inquilino y propietario estén ambas partes contentos. Y si eso va a mejorar el pago en tiempo y forma, pues bienvenido sea. No vamos a pretender que después de una crisis financiera que nos ha arrastrado a muchos sectores, pretendamos tener los mismos precios. Si son esos tipos de casos, llamo a la reflexión para la negociación para ese tipo de temas. Si se tratan de casos que no se pueden solucionar porque pasó un tema de infortunio en la familia, pues habrá que hablar con esa persona y tomar las decisiones correspondientes para hacer aplicar la ley. La ley, sí quiero hacer énfasis que en esa ley no se está tratando de reformar. Es una ley de fondo que se queda con los mismos derechos y obligaciones. Hay una propuesta muy importante legislativa, pero no toca el fondo de ningún proceso, ningún contrato inclinato, sino es un tema más que todo procesal por la mora judicial. Y ahorita vamos a hablar de eso. Don Bernardino. Gracias por la oportunidad tan hermosa de estar aquí presente. Represento a la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, soy su presidente. En su momento me tocó en el año 95 ser parte de la elaboración de esta ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, porque antes de eso tuvimos una ley que tenía 50 años de existencia. Y no eran los 50 años el problema es que cada ley se hace acorde a las situaciones socioeconómicas de cada momento. 50 años fue demasiado, entonces esa ley fue hecha en el año 39, creo, en tiempo de guerra con Alemania, guerra mundial, y entonces esa era una ley totalmente obsoleta que realmente no protegía en nada al propietario. Entonces empezó a convertirse, especialmente San José, en un lugar de techos derrumbrados, porque nadie quería volver a construir, porque en la ley antigua el propietario se casaba per sécula con el inquilino, o sea, los contratos no vencían, y eso era un problema muy serio. Gracias a Dios, además del famoso derecho de llave. Eso causó el derecho de llave, que es un tema que podemos desarrollar interesante, que fue muy preocupante. Así que es una copropiedad. Era una copropiedad. Gracias a Dios, esa ley está bastante bien. Naturalmente, todo puede ser sujeto a mejoría en esta vida, pero esa ley está bastante bien. Lo más grave que pasa hoy en día es la lentitud de los tribunales. Es lo más grave. Los tribunales están aterrados de trabajo y entonces usted presenta un juicio y resulta de que cada apelación en resolverse se dura montones. Entonces, un abogado con 1000 artimañas puede hacer que una cosa que si se ve rápidamente se puede resolver en 2, 3 meses, 4 meses, puede durar 1, 2 o 3 años, como ya ha pasado. Y eso es un perjuicio para ambas partes de la relación. Pero, don Bernardino, ahí me queda una duda. A ver. Vamos a ver, la realidad de hoy, como bien lo planteaba Belisario, es que el péndulo cogió hacia el otro lado. Entonces, yo no sé qué también está esa ley, que si yo soy propietario de un local y llega el inquilino, me cuesta tengo que hacer el contrato, para ir ordenando para que nuestros televidentes lo entiendan. El contrato mínimo tiene que ser de 3 años. Mínimo. ¿Cierto? Así es. Ahora, bien lo decía Belisario, hay inquilinos que no pagan y al final tenés que hacer todo un pleito para poderlos sacar. Pareciera que no hay opción. Eso, para el propietario, es absolutamente injusto. Sí, pero eso no significa que vas a estar 3 años sin pagar la cuota mensual, porque el plazo se puede disminuir en el caso del pago de una cuota. Con tan solo una cuota en atraso, el plazo se termina. Entonces, no significa que en 3 años se va a estar con ese inquilino si el inquilino no paga. Hay vencimiento en plazo en caso de atraso de la cuota. Pero me dice Belisario que siendo abogado de todo lo demás duró una eternidad para sacar a la gente de ahí. Pero no por un tema de fondo, sino por un tema de mora judicial. Exacto. Y de uso abusivo del derecho. Sí, de lo que traduzcamos eso, ayúdenme a traducírselo para que la gente no lo entienda. Al caso concreto, lo voy a explicar porque sufrí... O hagamos una cosa, me deja ir a un corte comercial y regreso para ver el caso específico y que nuestros televidentes aprendan del tema. Ya venimos.
Canal 13, nuestro canal. Y continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando de normas y experiencias del inquilinato. Belisario dijo que se vino a desahogar acá porque él vivió, ¿verdad?, en carne propia el tema del cuánto se traba el hecho de que siendo yo propietario de un local o de una casa de alquiler, alquilo y después se me complica todo y yo no puedo sacar a la persona que está ahí. Me decía Adriana que el tema del contrato, con solo una fecha que no se pague, se puede reducir el contrato, bueno, más bien caduca ahí el contrato, vence el contrato. Pero Belisario dice que es más complicado el tema que eso, y nos iba a contar su propia historia. Sí, sí, hay varias situaciones. Primero, Adriana plantea el tema de la mora judicial con acierto. Eso es un tema que bloquea la efectividad de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Acuérdense que vamos a tratar de traducir los términos Hablar en legales términos, a cristianos. exacto, el tiempo que dura el proceso en realidad, que en buena teoría un proceso que podría estar demarcado para que en 45, 60 días esté totalmente finiquitado, hace que por la astucia o habilidad de un abogado puede llevarlo hasta 3, 4 años de duración en la sede judicial. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que se establece la demanda, hay que darle el traslado de la demanda a la parte, al inquilino o al que está de arrendatario, y le dan un plazo para desocupar el inmueble, pero dentro del plazo puede oponerse, y al oponerse automáticamente se suspende la orden de lanzamiento. Se le dice en el auto inicial o en la primera resolución que todos los alquileres después tienen que ir depositados a la orden judicial, pero no hay ninguna sanción en ese sentido en la ley en caso de no depositar. Eso es lo que te iba a preguntar. Si no deposito, ahí sigue. ahí sigo, no tengo ningún problema, puedo quedar sin depositar. Exacto, y entonces... O sea, el contrato no tiene ningún es. problema. Sin o sea, ningún nos fuimos problema. por un enredo de abogados al hecho de que yo no tenga que pagar nada. Exacto, y entonces contesto en la demanda o se contesta en la demanda, esto es lo nuevo, ¿verdad? Que ahora sí va... Eso es lo que yo quisiera aclarar. Ahorita vamos a profundizar, Ok. terminamos Ok. con Belisario y entramos a lo nuevo. Y entonces viene usted en la contestación de la demanda y pide prueba confesional para llamar al propietario de la vivienda, ¿verdad?, a ir a sentarse como acusadito ahí, a tener bajo juramento que dar una declaración. Eso es indignante, ¿verdad? O sea, de que deben cobran. Eso es terrible, ¿verdad? Y peor aún, como no pueden litigar porque están atrasados y morosos en todo el tema, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya no llegan, se perdió el señalamiento y entonces se vacilan al sistema judicial. Después ofrecen testigos y no llegan con los testigos. Se puede dictar o se dicta la sentencia, ¿verdad? Se dicta la sentencia y esa sentencia tiene apelación. ¿Esos testigos llegan a decir qué? ¿Qué? Ok, supuestamente que pagaron, que la forma de pago se había convenido diferente, que el monto del precio del alquiler no era lo mismo, que había un nivel de tolerancia y que entonces el plazo se había cambiado y que se había aceptado que no era... Pero eso no está en el contrato inicial. Sí, pero el abogado hace todas esas artimañas para poder desviar la atención y lograr ganar todos esos meses y meses y meses de tiempo. Pero ¿cómo un juez acepta La única manera... ese tipo de cosas si tiene un contrato? Porque tiene que darle el derecho de defensa, tiene que dar el debido proceso y será solamente en sentencia que pueda hacer esas valoraciones. Nosotros llevamos el proceso, incluso hasta una apelación nos dieron porque estaba hasta impugnando la legitimidad de mía como representante de la sociedad. Y entonces dictaron la resolución sobre la incompetencia o la legitimación y hubo que apelar. Y efectivamente ni siquiera cabía apelación, pero el juez admite la apelación y es el juez de segunda instancia, después de 3 meses de estar en el despacho, que dice, no, sí, tiene razón la parte actora, está mal dictado el fallo y en consecuencia sigue para adelante. Después de ahí viene el señalamiento para los testigos y para la prueba confesional. Después viene la sentencia. Después de la sentencia vienen los 5 días para apelar la sentencia. Y después de eso el Tribunal Superior, el Juzgado Civil Superior es el que tiene que resolver en segunda instancia. Pero eso es un abuso, ¿Cuándo se van? Pero eso es un abuso del consumidor al Así, final. claro, claro que sí, sin duda, lo digo yo que al final me dejaron un perro amarrado de 1.500.000 pesos. ¿Y cuándo fue que se pudo ir o cuándo se fue? Cuando ya yo tenía la orden judicial después de haber pasado por todo el periplo y entonces tenía la policía al frente y decir, mire, ahora sí, aquí está la orden de lanzamiento. Ah, no, mire, don Belisario, qué pena, mejor arreglemos esto por las buenas y yo me voy.
deme tiempo mañana. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago, verdad? Deme tiempo mañana o la policía rompa las puertas y saquen todos los chunches, ¿verdad? Entonces, no, mejor antes de romper las puertas, mejor esperemos mañana. Y cuando ya llegas mañana, al día siguiente ya no hay nadie, ya se ha venido, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ¿qué dejaron? Desmantelado completamente la instalación. Ahora, ¿qué le queda a usted? Vaya a cobrar las rentas insolutas, las rentas no pagadas. ¿Qué le vas a embargar? ¿Dónde vas a localizar a esa persona que se fue y se escondió? Obviamente no va a aparecer. Ok, ¿dónde le vas a cobrar los daños y perjuicios? Ah, es que hay un depósito de garantía. Sí, un depósito de garantía del equivalente de un mes, que posiblemente está totalmente desactualizado y que con costos pagás después el teléfono, el agua, la basura, la limpieza de caños, ¿verdad? Y todos los servicios dejados de pagar. Porque en aquel entonces habían 2 meses de la luz atrasada, 6 meses del agua no pagada, okay, 6 meses del agua no pagada, basura no pagada. Entonces después el dueño del local o de la casa tiene que ir a pagar todas esas cosas. Don Bernardino, me decía que ustedes tienen una propuesta en cuanto a este tema. Les voy a contar el fondo de este asunto tan grave que es cierto que dice don Belisario. El asunto es que hace bastantes años la Sala Cuarta, a raíz de pues, una apelación que hizo un inquilino, modificó el artículo 451 del Código Procesal Civil, en la cual establece claramente que en el desahucio de falta de pago, lo voy a leer textualmente, dice: durante la tramitación del proceso fundado en la falta de pago de la renta, el demandado deberá depositar a la orden del tribunal que conozca el asunto el precio del alquiler de los periodos posteriores a la presentación de la demanda. Una cosa lógica. Si hubiera dudas sobre el monto del alquiler, el juez lo fijará prudencialmente. Perfecto. En el mismo auto en que se le ordene el desalojo al inquilino, se le prevendrá al locatario que debe cumplir con la prevención a partir del periodo siguiente, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, no se le recibirá la prueba propuesta ni se le dará curso a sus demás gestiones, las cuales se tramitarán cuando haga el depósito sin retracción de plazos. Eso significa, como es lógico, que si un inquilino consideraba de que el desahucio era injusto, pues lógico que tenía todo el derecho a defenderse en los tribunales, como es lógico, pero tenía Seguir poniendo la platita ahí en los tribunales. que seguir pagando los alquileres mensuales y podía apelar lo que quisiera. Una cosa lógica, y así estuvo montones de años. Pero la Sala Cuarta dijo que no era necesario que un inquilino, para defenderse en los tribunales, siguiera pagando el alquiler. Entonces resulta que hoy en día, como le pasa a mi distinguido amigo, resulta de que un abogado que defienda al inquilino puede alargar el juicio con un montón de creaciones de su mente por mucho tiempo, y mientras tanto el señor inquilino disfruta el bien y no paga ni un 5 de alquiler. En teoría, con el derecho puro, dicen que eso no es problema porque cuando el propietario gana el juicio, pues le cobra todo lo que le quede debiendo. Pero eso solo en teoría. Pero en la práctica no está funcionando. No funciona. Ahorita hablamos si la Cámara ha avanzado en algo, porque habría que apelar eso también ahí en la Sala Cuarta, no sé, habría que tratar de ver, porque aquí el asunto es ser justo, y pareciera como que es complicado. El problema es que nosotros lo vimos en su momento y este fallo de Sala Cuarta no había marcha atrás. No había marcha atrás. Yo he visto algunas marchas atrás de la Sala Cuarta. Conocimos la sentencia. ¿Cierto, Belisario? Que tenía un montón de páginas, y ellos se fueron allá al derecho romano y una serie de cosas de derecho muy complicadas, y esto no se puede echar atrás. Sí. Debido a eso... Lástima que van al romano y no van al herediano, Sí, porque señor. si fueran aquí un poquito más... Debido a eso, se dan señores, cuenta la lógica. Debido a eso, es que don Luis Paulino Mora, que en paz descanse, presidente de la Corte, a una instancia nuestra, conociendo el tema tan grave que significaban que los abogados de los inquilinos estaban atiborrando los juzgados de juicios Se les devolvió el boomerang a sin ellos. ninguna Así es. lógica, simplemente para sostener al inquilino adentro sin pagar un 5 per secula. Inclusive tenemos noticias de que hay más de un inquilino
que se ha puesto de acuerdo con el abogado que lo defiende y por una suma mensual X. Inferior al alquiler. Lo tiene ahí un montón de Le tiempo. paga el alquiler al abogado. El 50%. Y eso yo conozco casos, otros casos en donde si se pagan, sí, yo conozco casos, 300,000 colones, conozco un caso de que se pagaba 300,000 colones de alquiler. Y el arrendatario negoció con el abogado que pagaba 150,000 pesos fijo mensual a él para que lo mantuviera durante todo el plazo del proceso. Así es. No es un abuso del consumidor Es- esto. el derecho, Bueno, perdón, sí es un abuso del consumidor, por pero supuesto, nada más. no podemos generalizar de que todos los inquilinos No, por supuesto van que a actuar de esa forma y por supuesto que no vamos a defender ningún abuso de ningún derecho. Los derechos son para utilizarse tal cual son, no de forma abusiva, ni para la parte fuerte ni para la parte débil de la relación de contrato. Aquí el tema de importante es que hablan de un problema de lo que dura un proceso, la mora judicial. ¿Cuánto dura un proceso? Y eso no lo tenemos en el tema de inquilinato, lo tenemos en todos los procesos del país, en el tema en que usted se le ocurra. Vaya a un proceso penal, dura 5 o 7 años. Vaya a un contencioso administrativo, le dura 3 o 5 años. Vaya a un ordinario civil, le dura 5 o 7 años. Entonces, aquí no estamos ante un problema del contrato inquilinato, lo que estamos hablando es del cuánto dura un proceso, por cuáles son las causales para que los jueces no resuelvan en tiempo y forma sus juicios, sus procesos, si les estamos pagando con nuestros impuestos el salario. Estoy de acuerdo, pero eso es como tirar la pelota pum, en una cancha muy grande. El tema es, hay personas que viven, como lo decía Belisario, viven de esa renta. ¿Sí? Y se les está dañando su estilo de vida y la están pasando mal. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué posibilidades, qué espacios le queda a esa persona que tiene ese apartamentito para alquilar y que hoy por hoy no le dan la plata? Bueno, yo pienso que es muy importante el derecho que tiene el propietario de elegir a su inquilino. Hay que hacer un estudio, ser un poco responsable. Ponemos un anuncio, se alquila y el primero que viene tome las llaves de mi casa. No puede ser. Eso es una irresponsabilidad del propietario. Sí. Bueno, qué dicha que en algo estamos de acuerdo. Si yo tengo una propiedad, una casa, un apartamento, un local y lo voy a alquilar, yo tengo que investigar a quién es esa persona. Cuando los bancos nos dan un crédito, nos investigan para ver si tenemos capacidad de pago, si tenemos un récord crediticio eficiente o deficiente, y los propietarios no averiguan nada y le dan las llaves así nomás con los ojos cerrados. Entonces también hay que ver cuáles son las obligaciones de los propietarios. No, lección aprendida. sin Para duda. usted, Belisario, No, iba no, el rectazo, ¿verdad? No, exacto, sí, lección aprendida, aunque yo en algún momento temí de que podría uno incurrir en un cierto abuso, ¿ok? De violentar ámbitos de intimidad o muy fregados. Ya después de la lección, bueno, hay que hacer un datum, hay que preguntarle de dónde viene. Sí, pero Belisario, la señora que está allá allá en Upala, Ajá, ¿eh? exacto. ¿Cómo hacer? Estamos de acuerdo. Ese es el tema. Luego en este canal que llega a 123 kilómetros adentro de Nicaragua y 56 Le doy en como Panamá. consejo entonces a esa señora de Upala. Está allá en Upala, en los Chiles, la gente que vive, que tiene 200,000 colones de alquiler, que con esos 200,000 colones es el Viven. arroz y frijoles. Viven, ¿ok? es operación frijoles. Yo le digo a esa señora, cuando va a alquilar, lo que tiene que hacer es investigar muy detalladamente a la persona con la cual va a contratar. ¿Cómo puede investigar simple esa señora que está ahí? Bueno, dígame, ¿Dónde trabaja? doña Adriana, ¿por qué es que se viene a vivir acá? ¿A dónde está viviendo usted en este momento? Claro. Ah, no, yo le alquilo a don Bernardino. ¿Ok? Vamos a Un momentito, don Bernardino, mire, es que tengo aquí a doña Adriana. Hay Usted referencias. me puede decir qué es doña Adriana. Y ahí empieza usted a investigar y a depurar y a pasar por ese filtro. Así es. Si a partir de eso empieza a tener ciertas condiciones, uno entra a medirle la capacidad de pago. Entonces ahora sí, mire, doña Adriana, ¿en qué trabaja usted? Bueno, no, yo lo que trabajo es vendiendo lotería aquí y trabajo 2 veces a la semana. Ok, me va a tener que pagar 200,000 pesos de alquiler mensual, la capacidad de pago está totalmente comprometida. Entonces hay que empezar a analizarle su capacidad La de pago. vulnerabilidad. El nivel de vulnerabilidad que pueda tener esa persona. ¿Ok? Después de, cuando uno pone un rótulo en una casa o un local, son miles de personas que llaman o llegan o siguen. Es muy diferente la clientela de internet, muy interesante. Sí. Viera cómo filtra uno a partir del momento que pone la casa en internet y dice, ahora sí, se alquila. ¿Por qué? Porque entonces no es
la gente, ¿ok? No es la gente que anda caminando sábado y domingo con una marimba chiquitos buscando casa. Es diferente que ve el rótulo que dice se alquila, teléfono tal, y llaman y llega uno y conversa y se tiene 4 o 5 chiquitos y de una vez con la plata en la mano, ¿verdad? Le dicen, bueno, ¿cuánto es? Sí, son 200,000 pesos de alquiler más 200. Mire, yo le doy 200,000 ya y el depósito de garantía se lo pago a plazos. ¿Ok? Ya ahí hay una alerta que tenés que necesariamente detectar. Diferente, digo, la gente que uno, cuando uno contrata... O sea, es una alerta en realidad cuando te dicen, te doy los 200 y el resto te los mando de a poquitos. Hay vulnerabilidad en la capacidad de pago. Exacto. Es Y la ahí, primera manifestación. dispárelo. Entonces, uno tiene que investigar. Ya la señora Upala de los Chiles que nos está viendo, su amiga don Alan, tiene inmediatamente que actuar de esa manera. Métalo en internet y verá que la clientela es distinta. Hay un nivel selectivo muy importante y lo digo por experiencia. ¿Okay? Todos los arrendamientos ahora es por internet. No hay ninguna otra posibilidad para no tener mayores, o por lo menos para minimizar el riesgo. Se minimiza. Si ustedes me lo permiten, yo voy a ir a un corte comercial y le doy vuelta al pastel. ¿Verdad? Vamos a asumir la posición de los que alquilan. ¿Verdad? Y ese otro segmento se lo dedicamos a don William Calderón, que le pasó un chasco recientemente. ¿Les parece? Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Lo tenemos en el programa esta semana, hablamos de normas y experiencias del inquilinato y les comenté que íbamos a entrar en el caso de nuestro compañero, productor y realizador del programa, William Calderón, que también nos llamó muchísimo la atención. Sin embargo, déjenme un segundito porque en el corte don Bernardino me planteaba algo que también es parte de un movimiento temerario que está sucediendo ahora y de estafa al final. ¿Verdad? Es una estafa. El caso se está dando en los alquileres de viviendas de clase alta, ¿verdad? O locales comerciales. O locales O comerciales. locales comerciales. Sí, conozco un caso muy famoso, además, de gente muy famosa, te cuento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el caso es el siguiente. Adelante, don Bernardino. Gracias. El caso preocupante, que es una estafa a mano armada legalizada, es que a veces llega una persona que en lo personal tiene muchos recursos, pero llega y alquila una tienda, un local comercial, una bodega, lo que sea, como se acostumbra ahora por medio de una sociedad anónima. Esa sociedad anónima, en el fondo, no tiene nada, solo la operación de ese negocio. Simplemente no paga, entonces le meten el correspondiente juicio de desahucio. Después de una múltiples apelaciones y todo esto que sabemos para atrasar el juicio, finalmente, después de 2 o 3 años, el juez declara que tiene que irse, finalmente da la sentencia, llega el propietario a ver qué cobra y resulta que la sociedad como tal no tiene nada. Está hueca, sí. Está hueca, o sea, es un cascarón. Y entonces es una estafa legalizada porque en realidad las personas que fundaron esa sociedad sí son personas de muchos recursos, pero legalmente no hay manera de cobrarles. Y eso se está dando y ayer me lo ratificaron 2 personas que alquilan en San José locales y están angustiados porque les está pasando cada vez más frecuentemente. Y como siempre se los digo, hay un abogado por detrás que está saliendo beneficiado mes a mes para sostener a esa persona adentro. Sí, Eso en no el puede ser. alquiler, dijo don Belisario, Belisario. eso es ¿Y muy las grave. recomendaciones ahí en ese caso? Habrá que revisar la sociedad, de ti, si tiene qué, o sea, cuáles son las recomendaciones. Hacerlo de forma personal. Hacerlo de forma personal, pero también el problema es si después traspasan o desvían sus bienes y ya no hay nada que perseguir. Ese es el otro problema. Ahí lo que eventualmente tendría que garantizarse sería un contrato muy bien marcado con respecto al plazo y a la rescisión, ¿okay? Para efectos de eventualmente mejorar la garantía año con año e ir tratando por lo menos de que el depósito de garantía se reajuste. Eso por un lado. Por otro lado, pedir fianza o pedir una garantía colateral difícilmente te la dan. Es un problema. No hay, porque simplemente se van. ¿Okay? Entonces, ahí el dueño, el miembro, el asociado de don Bernardino, tiene ese riesgo.
y es un riesgo bastante complicado en este momento. Sí, y grande. Lo que podría plantearse es una firmeza, una actitud clara de ir a una demanda penal por un tema de estafa, porque sí podría estarse configurando un ardid, un perjuicio económico, y en consecuencia, configurados esos dos elementos, perjuicio económico y ardid, podríamos estar en presencia de una estafa que está haciendo la sociedad a través de su representante legal. Y hemos hablado de los casos a partir de la óptica de quien alquila un local. Y déjenme plantearle el siguiente caso. Nuestro compañero alquilaba un lugar, llegó el momento de dejar el lugar, él invierte dinero para dejarlo bonito, para que todo quede bien, se retira del sitio y cuando va a pedir que le den el depósito, se topa con el hecho de que primero le dijeron, espérese un segundito, ya veremos, empezaron a tirar la pelota hacia adelante y a la hora de los balazos le cobran hasta por un extintor que no existía. Y le dan el 50% y al final se resigna. Y como me dijo directamente ella, yo agarré esa plata y me vine porque la verdad que dije que al final por lo menos me devolvió el 50%. Entonces ahí el tema va sobre la línea de los consumidores. ¿Cómo se resguarda un consumidor de este tipo de cosas? Tienen que comprobarle, porque si no yo voy a agarrar, vamos a ver, puedo arreglar mi casa y traer la factura del arreglo de mi casa y decirle, mire, esto fue lo que invertí. Sí. ¿Cómo hace alguien para salirse de eso? Bueno, sería muy importante solicitar un acta notarial o firmar un video para demostrar que la casa está en buen estado y tener copia de los servicios públicos cancelados, porque el depósito es por un eventual daño y por el pago de servicios públicos. De tal suerte que si se cancelaron los servicios públicos y la casa está en buen estado y lo logra demostrar, bueno, tiene derecho. El tema es que ese depósito generalmente va a ser, si es una cuantía muy pequeña, va a ser de muy poca o baja defensa para el consumidor, porque no va a ser más caro el proceso, los honorarios del abogado que la indemnización de ese depósito o ese 50% del monto del depósito. Bueno, estamos pensando que un abogado le puede costar hasta 1 millón, 1,5 millones de colones, y si el depósito es por una suma de 300,000 colones, pues no va a tener ningún interés y ningún abogado va a ir por un 10 o 15% de 300,000 colones a un juicio de 3 años, porque tanto el juicio del propietario dura 3 años, el del inquilino también va a durar 3 años. No es que dura más rápido para uno y más corto para otro. Él va a enfrentar el mismo problema con las mismas circunstancias que comentaba Belisario, de que el abogado del propietario va a poner incidentes, va a poner apelaciones y va a durar mucho tiempo, de tal suerte que en casos de montos pequeños va a haber una negativa de la defensa. Bueno, sí. Ahí me duele muchísimo porque todos nos vamos por la vía de la resignación, ¿verdad? Que eso, la verdad que no ayuda muchísimo. Perdón que dude ahora un poco de esa ley, porque perdón, la verdad, o sea, yo no soy abogado, pero si me pongo a pensar de todo lo que hemos conversado, si soy propietario, y me pongo a pensar de lo sufrido que es también, si alquilo, si un propietario no es justo conmigo, entonces al final la ley no tiene un paralelo de justicia. Yo quisiera aclarar, adelante. si usted me lo permite. Tiene razón. De ahí la importancia, y siempre lo hemos dado a conocer en nuestra Cámara, la importancia de hacer contratos bien hechos. Con un contrato de alquiler bien hecho, bien detallado, que aquí normalmente eso no se hace, eso se minimiza. Pero un contrato de alquiler bien hecho, tanto para proteger al propietario como para proteger al inquilino. Y es que en esos contratos de alquiler hay cosas que tal vez se ponen muy a la ligera, que es cómo se devuelve el depósito. Y eso está malo. Yo creo que tanto el propietario debe garantizarse cómo le entrega el bien al inquilino, ya sea habitacional, comercial o lo que sea, como también el inquilino debe exigir, también poder demostrar cómo le está devolviendo el bien al propietario. Porque también no es justo lo que usted está diciendo que se hace, eso no puede ser, ¿va? Definitivamente no. Yo creo que la cosa debe ser con justicia. Belisario, ¿cómo se hace bien un contrato? Porque ya, de verdad, yo por dicho no tengo nada para alquilar ni, bueno, pero lo primero que haría yo es dónde me encuentro un buen contrato, porque qué terrible. El contrato perfecto no existe, siempre van a haber circunstancias que lo van a afectar y la dinámica de la relación inquilinaria lo va a plantear.
Yo tengo un caso ahorita muy interesante en donde la señora, muy honesta, muy transparente, paga hasta su última cuota del arrendamiento, de acuerdo a eso. Y ya está precisamente este mes corriendo el plazo de la devolución del depósito de garantía. ¿Por qué hay que esperar? ¿Cuánto tiempo tienen para devolverte el depósito de garantía? Un mes. Un mes. Después de que ya uno recibe el recibo de la luz, del agua, de la municipalidad, hace el cálculo, revisa que todo está perfecto, simplemente baja esos detalles y le devuelve la diferencia. O si el inquilino o el arrendatario ha cancelado todo, pues aquí está el recibo cancelado, no hay ningún problema, tome el monto total que eventualmente sea. Eso es lo que se hace. ¿Qué hubiera hecho William? No le estoy diciendo a los televidentes qué es lo que tienen que hacer, por favor, y usted no se enoje. No, ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hace la mayoría cuando van a rescindir ya el contrato y ya se sabe? Que no pagan el último mes. Y entonces se quedan con el último mes, no pagan el último mes, pero se quedan viviendo y le dicen, mire, doña Adriana, qué pena, yo me voy el 30 de junio, ¿ok? Yo tengo un mes adentro ahí a mi favor, que es el depósito de garantía. Acépteme eso y con eso rescindimos y se acabó. Muchas veces se hace en buenos términos en ese sentido y sí. Si te dejan el lugar bonito, si te lo dejan todo despedazado, pues es un Pero problema. cuando hay una buena relación con el inquilino Sí. y con la parte, en eso no hay problema. Pero hay inquilinos que para no vivir lo que vivió William, ¿verdad? Dicen, no, un momentito, yo no voy a pagar el último mes. El caso de William, pero todo es que él mismo se puso a arreglar cosas y todo. Sí, para dejar todo bien bonito, bien que no bonito. le rebajen. Es un consumidor. Eso hace un buen inquilino, Sí, eso hace un buen arrendatario. Un buen arrendatario así lo hace. Sí, esa actitud lo tiene que hacer sentir contento, agradecido y además recuperó, oiga, y dese con una piedra por el pecho, recuperó el 50%, ¿verdad? Porque como dice muy bien Adriana, ir a un proceso para recuperar el otro 50% no tiene la más mínima lógica, no tiene ningún sentido, ¿ok? Vas a perder absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se da con una piedra por el pecho. Lo que hace la mayoría es eso, ¿verdad? Le advierte al propietario, le dice, mire, ya voy a estar un mes más, pero como está el depósito de garantía, entonces negociemos de tal manera que el depósito de garantía lo podamos cubrir, yo cubro eso, y mucha gente ha arreglado en buenos términos así. Entre gente decente no hay problema. Exacto. Entre gente decente no hay ningún Honesta. problema. Y entre propietarios decentes tampoco hay problema, en el sentido de que llegó el recibo el 15, el 30, aquí está, mire, hombre, Danilo, esta es la diferencia, fírmeme aquí el recibido, finiquito del contrato y se acabó el problema. Así es. Así es como se opera. Me queda la duda, cuando hablo de esto, ustedes dicen, bueno, entre buenos inquilinos. ¿Qué pasa en el momento en el que la situación económica de un buen inquilino se deteriora y el asunto no camina? ¿Hay posibilidades de renegociar y decirle, denme un chance? ¿Realmente te lo abre o puede perfectamente quien está alquilándote decirte, no, vea, mijito, así no puedo decir que mejor vaya? Sí, estamos hablando de una autonomía de voluntad entre las partes, perfectamente pueden negociar. Hay que llamar a negociar, a conciliar en un estado de paz, ¿verdad? Por supuesto que ¿Y eso hay que tenemos dejarlo hacer- ahí anotado en el contrato? No se es va hacia necesario. No, de porque persinada. no podemos obligar a nadie a negociar. Entonces, una cláusula de esa naturaleza no va a servir para nada. El tema es de tratar de conciliar de buena fe ambas partes. Y si se llega a esa conciliación, pues ambas partes van a estar contentos. Si no se llega a esa conciliación, la persona tendrá que salir porque ya no tiene capacidad de pago. Aquí lo que opera es lo siguiente. La semana pasada resolví dos casos así, que es muy interesante. Una de un local comercial, de una cantina, donde ya se vencía el plazo el 10 de mayo para aplicar el aumento. Entonces, ¿qué dijo el señor? Mire, dígale a su cliente, me dijo, Maricel, usted es el abogado, dígale a su cliente de que no puedo pagarle el 15%. Entonces, ¿qué me quedaba decirle al cliente? Mira, te quedan dos alternativas. Rompes el contrato, que desocupe todo, te entregue la cantina y se acabó el problema. Y es un buen inquilino. Y es un buen inquilino, Ah, bueno. rigurosamente puntual. Entonces, ¿qué hice yo con el cliente? Me fui y le dije, mira, dice don Jesús que no puede pagarte el 15%. Perdón, Negociamos. y ese 15% es fijo, o sea, por siempre ley. debe aumentar. Es por ley. ¿O es negociable? Sí, es negociable. Es por ley negociable. Es decir, hay unos parámetros para los cuales eventualmente se puede fijar, pero si no se establecen las condiciones adecuadas que dice la ley, entra prácticamente el 15% a regir. Así es. Pero cuando uno analiza inflación de un 6%, 7%, entonces a veces se flexibiliza y en mucha medida me ha tocado recomendar
que en lugar de irse por el 15, incentivemos al inquilino, al arrendatario, y démosle el monto de inflación para recuperar inflación. Claro. Y me parece que es sano, que es prudente. Claro, sí. Bueno, ¿y qué hizo la sociedad que yo represento? Le digo, bueno, eso no hay ningún problema, este ha sido extraordinario. Adicionemos el contrato, hagamos una cláusula, un adicional, en el sentido que por este año, de tal año a tal año, no hay aumento y que rige la cuota de tanto, punto. Y que para el próximo año, 2 meses antes, discutirán o se aplicará el 15% de ley. Entonces, esos son buenos términos. Se resolvió un conflicto, Perfecto. se mantuvo un buen inquilino, se mantiene contento el inquilino en la cantina, y el señor va a poder recibir su platita mes a mes. Si ustedes me dejan, voy a ir a un corte comercial. Quiero venir en el último de nuestros segmentos a hablar de un tema que también es importante. Hay una reforma que se está tratando de promover. Eso es. ¿Cuáles son los alcances? Eso es. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pretende? Porque, sinceramente, en un principio ustedes me dijeron que les parecía que esa normativa estaba bien. Yo le he encontrado un montón de huecos y más bien estoy asustado, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dicen ellos de lo que marca la nueva propuesta en esta ley de inquilinato. Ya venimos. Descubra más del SINART a través de sus redes sociales. En Facebook, SINAR Canal 13, en Twitter, @SINAR13 y en nuestra página web sinar.go.cr. Entramos en el último segmento de un programa que de verdad me siento muy contento de haberlo realizado porque nos ha dado muchas luces, tanto a aquellas personas que tienen locales o casas para alquilar, como a aquellos que alquilan una casa o un local. Yo les decía, y antes de profundizar en el tema, porque no son muchos los minutos que nos quedan, de la nueva ley, que me preocupaba que sentía como que la ley no... Se me enredaba mucho los temas. Pero también me decía Adriana que es que tampoco hay normativas que nos aseguren o aplicaciones que nos aseguren en caso de que me enfermé, en caso de que me quede sin trabajo. Y vos querés profundizar unos minutos en esto, Adriana. Sí, efectivamente, tenemos un sistema de seguros. Hay seguros de desempleo, hay seguros de gastos médicos, pero no aplicamos el seguro de desempleo para un tema inquilinato, lo aplicamos en caso de que tenga un crédito bancario. ¿Por qué no lo aplicamos en un tema de esta naturaleza, que cubre 1 o 2 años dependiendo del monto del seguro? Tenemos el seguro de gastos médicos, pero me incluye la medicina, el hospital, el laboratorio, el que me hizo, pero no me incluye el alquiler, que es parte de mi subsistencia económica. Entonces, podemos mejorar el tema de los seguros para proteger no solamente el interés económico del consumidor, sino del propietario. Y el propietario podría pedir al que le va a alquilar, mire, necesito un seguro de este tipo. Suena muy interesante eso, suena muy interesante. Creo que en otros lados existe. Posiblemente. Pero existen, ¿me decís? Sí, Adriana? sí existen. otros Sí lados. O sea, yo puedo llegar a... No, y existen en Costa Rica, pero no lo tenemos para la cobertura de inquilinato. Por eso, pero entonces no hay para cobertura de inquilinato. En Costa Rica no lo... Porque si no vamos sí. a llenar el INSS de un montón de gente. No existe esa figura aquí. No, y ojalá llenáramos el INSS, crearíamos un seguro nuevo. Ojalá lo lograríamos, protegeríamos a todas las partes. Y el tema de los seguros es un tema que nos protege a los consumidores en muchos ámbitos, que no se aplican en nuestro sistema y Bueno, que existen en y otros... en este caso Porque la no gente... tenemos cultura de seguros, ¿eh? Bueno, Sí. eso es muy importante. Ese es el- Pero Deberíamos empezar. En este caso, esos seguros darían la garantía que ocupan los propietarios y la seguridad que ocupa El consumidor. el consumidor, porque además él va a investigarlos. Sí. Va a investigar a cada persona, a ambas partes, Sí. y eso sería un planteamiento muy El INSS interesante. o cualquier entidad aseguradora. Exacto, el INSS o cualquier entidad Casi seguro que aseguradora. un porcentaje importante de propietarios de locales y casas no tienen asegurados sus bienes. Una gran parte no. Para empezar ahí. Para empezar por ahí. Empezar por ahí. Porque, Ah. ¿qué incentivo sería bonito para el consumidor? Ok, usted me va a alquilar la casa y de una vez haya un rubro ahí que por el menaje de la casa, por lo que usted va a meter ahí, yo pueda cobrarle a usted un incentivo y que en caso de un incendio se perdió la casa, ok, el seguro le pueda cubrir a usted el menaje de la casa que usted tenía ahí. Sí, sí. Ahí estamos hablando en términos más favorables para el consumidor. ¿Verdad? Por supuesto. Y qué tirada, porque me voy a quedar con lo de la ley de camino, pero ¿qué pasa
cuando los daños son evidentes, por ejemplo, goteras y todo lo demás, y no el que me alquila no hace por dónde arreglarme las cosas. ¿Tengo alguna posibilidad yo? Eso está, usted como inquilino. Sí, claro. Sí. Pues eso está muy claro en la ley. Hay un artículo claro, no me acuerdo el artículo. En la aplicación no tanto, ¿eh? En la Sí, sí. cual No, por eso en la ley sí, pero en la aplicación natural. Pues es que el arrendatario no lo conoce. bueno, sí. Ok, porque la ley es clarísima en el 35, reparaciones urgentes y exclusión de pagar. Eso es. Usted como arrendatario de mi casa de habitación, si hay una gotera, usted ni siquiera me avise, arregle la gotera y me manda la factura, punto. Y lo puedo Y lo decir, rebaja pago. exactamente. Bueno, ok. no. Bueno, le notifica al arrendador, obviamente, No, ¿verdad? no, vea, hay que una cosa primero. El inquilino tiene la obligación en un artículo 10 ahí, días tiene para notificarle Artículo al- 35. notificarle al propietario las cosas que están malas. ¿verdad? Y el propietario tiene creo que 10 días para 10 días. repararla. Si no lo 10 hace, días. entonces entra el otro. Pero el inquilino tiene que notificar. Pero los yo no voy a daños. dejar 10 si días una una cosa, 10 gotera. días en un aguacero, Exacto, yo no que voy a se dejar me 10 está días una dando la gotera. casa, Ya estamos hablando de caso fortuito y fuerza mayor, donde yo tenga que poder realizarla si él no me lo está haciendo. pero en ese caso En las sí puedo normales, hacerlo rápidamente. Exacto, Sí, claro. es un caso fortuito de una fuerza Sí, porque mayor. si no va a venir Yo le digo, algo. Menarino, vea, venga aquí, está pasando esto y el agua me está cayendo en la casa. Estamos hablando de una fuerza mayor. Si usted no me lo arregla de manera inmediata, yo lo arreglo. Así es. ¿Ok? Y yo procedo. Hay otras reparaciones, como por ejemplo humedad, ¿ok? Que me está generando un cuadro de infección y alergia en mi familia. Entonces yo vengo, don Bernardino, vea, le estoy notificando que esa pared me está generando hongos y me está afectando la salud. Y esa notificación tiene que ser una notita. Por escrito, recibido y todo, claro, eso es lo correcto. Entonces, don Bernardino no lo hizo en 10 días y dice, no, eso no me toca a mí, ese no es problema mío. Ok, entonces ya yo lo hago, como ya el consumidor o el arrendatario lo hace y procede inmediatamente a retener la parte del alquiler correspondiente al costo de las reparaciones, más el cargo por intereses, de acuerdo con la tasa pasiva establecida por el Banco Central. Es decir, ahí está una sanción al propietario que no lo haga. El artículo 35 es claro, es decir, en eso se tutela al arrendatario. Es que recuerda que en los artículos iniciales es una obligación general, tanto para el propietario como para el inquilino, de cuidar el bien. Así es. Es muy importante. Exacto. Ambos deben cuidar. ¿Y qué es lo que realmente están tratando de promover con la nueva ley? ¿Qué es exactamente? ¿Dónde está lo más Sí, sustancial de eso? El tema de la ley no cambia los derechos ni las obligaciones ni del propietario ni del consumidor, porque la Ley General de Arrendamientos se mantiene. Es un tema procesal para que el proceso no dure 3 o 4 años en estado de indefensión del propietario. El tema aquí procesalmente es que hay que ver bien, con lupa, si ese proyecto va a mejorar la mora judicial, porque realmente los jueces siempre duran 6 meses en resolver un escrito. Entonces, por más normas de esta naturaleza, probablemente no se obtenga el resultado querido. Y en este proyecto de ley, yo considero que se va de un extremo al otro. Así como en la ley Código Procesal Civil que leyó el compañero, dice que elimina la Sala Constitucional, declara inconstitucional un artículo que establece que si el inquilino paga, puede defenderse. Aquí están eliminando esa posibilidad. Le están diciendo al consumidor que si tiene el derecho a la defensa, no se puede suspender la ejecución aunque rinda garantía. Entonces pensemos en un propietario que está actuando de forma abusiva, que me haya puesto cláusulas abusivas, que me haya establecido encarecimiento de la cuota mensual, que no me arregle la casa, que el arreglo de la casa aumenta el monto de la cuota mensual. No pago, me están sacando y me sacan en muy poco tiempo, y si rindo garantía me siguen sacando porque no se suspende la ejecución aunque rinda garantía. Eso no existe ni siquiera en la ley de cobro judicial. La ley de cobro judicial es una de las leyes más agresivas para el consumidor del país, y aún así nos permiten suspender los efectos de un proceso de cobro judicial, de un remate, si rindo una garantía. Y aquí me están eliminando el derecho a rendición de garantía, de tal suerte que es muy preocupante para el consumidor. ¿Cómo me lo ve usted? Muy interesante. Don Luis Paulino Mora, como dije, que en paz descanse, presidente de la Corte en ese momento, muy preocupado por el atiborramiento de casos que estaban sucediendo en los tribunales de apelaciones infundadas de los abogados de los inquilinos, nos abocamos a redactar un proyecto de ley
simplemente para agilizar dos cosas, los desahucios por falta de pago y vencimiento de plazo, nada más. Si había otra causal de desahucio, esa había que irla a discutir por las vías normales, que sí duran mucho. Pero lo que se pretendía, según experiencia especialmente del juez Parajeles, como ya está en otros países que ellos trajeron estas noticias, es tratar de incluir al máximo la oralidad en los procesos judiciales, en un afán de los juicios hacerlos cortos. Entonces, el proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa, que ya pasó por la Corte, tuvo una aprobación unánime de la Corte Plena. Pero al final, vamos a ver, porque me quedan un par de minutitos y me queda esta noción, por lo menos a mí, en esta mesa. Pareciera que el tema, al fondo, que incomoda acá, es el hecho, y yo no sé, lo siento muy simple, Belisario, tal vez para que hagamos el cierre ahí, de que si te aplican, si el que está alquilando el local, lo que está atiborrando los juzgados es ese manejo perverso para que la gente se quede y al final no pague, pareciera que simple y llanamente lo que está enlodando esto es la posibilidad de decir, ¿verdad?, que aunque estés en un proceso, tienes que seguir pagando las mensualidades. Esto se corrige en este proceso. Eso pareciera como que el enredo está por ahí, Así es. ¿verdad? Y como me quedan 2 minutitos, quisiera la conclusión tuya, Belisario, en este tema. Ok, trataré en 30 segundos de decirles que es vital que cada uno de ustedes conozca la ley de monitoreo arrendaticio. Sí. Son 4 aspectos por los cuales se va a aplicar: la causal de expiración del por plazo, por vencimiento del plazo, la falta de pago, la falta de los gastos de condominio y falta de pago de servicios públicos. En esos casos les van a aplicar el fast track, vía rápida, Okay, para poderlos sacar. Repasemos. Uno, se acabó el contrato. Exacto. Y la lógica Expiró es, el plazo. ¿verdad? ¿Hago un nuevo contrato o adiós, Así muchas es. gracias? ¿Usted no pagó? ¿Usted no pagó? Ok. ¿Verdad? No pagó los gastos de condominio, de la cuota condominial, ahora que hay muchísimo y estamos Mucho en ese condominio, tema. Exactamente. Y además no paga los servicios públicos. Eso es. Eso es motivo para que le apliquen el procedimiento abreviado, rapidísimo, sumarísimo y por la vía de la oralidad. Implica que yo, propietario, interpongo la demanda contra Adriana, e inmediatamente el juzgado hace una resolución intimatoria, donde le dice, va saliendo ya. Salga, se va. Y además, la única manera que me puede alegar es prescripción, no, la excepción de prescripción, la excepción de falta de pago, o bien la excepción de no vencimiento del plazo. ¿Okay? Que no ha vencido el plazo y que yo estoy y que don Bernardino está equivocado. ¿Okay? Esas son las 3 únicas formas en las que se puede salvar. Ahí mismo, en esa resolución intimatoria, le dicen a usted, va saliendo, tiene 15 días para que cumpla o se oponga, y además interponga las excepciones, y además usted tiene que seguir pagando. Si no sigue pagando el mes siguiente, no hay problema, el juicio se acaba, la mandamos a sacar de inmediato. Como corresponde. ¿Ok? Así es. Usted dejó de pagar la cuota siguiente y no depositó a la orden del juzgado y ahí se acabó el proceso. Entonces, rapidísimo. Si Adriana contesta, inmediatamente el juez convoca a una audiencia oral donde se evacúa toda la prueba y ahí mismo en el acto dice si sale o no sale. Lo que ella resuelva tiene apelación, nada más, lo conoce un juez de segunda instancia, hay que apelar en el acto, en ese mismo momento hay que apelar, si no apelan el acto, ¡pum!, al día siguiente va saliendo. Pero nunca puede dejar de pagar. Nunca puede dejar de pagar. Todo ese proceso. Exactamente. Y lo que se genera ahí es cosa juzgada formal e inmediatamente se ordena el desalojo y la puesta en posesión de la propiedad en manos del propietario. Así en un minuto le resumí todo el procedimiento. Creo que no había fallado. Yo quiero agradecer a mis invitados y espero haber cumplido las expectativas de esos televidentes que siempre nos llaman y nos sugieren temas. De verdad que ha sido muy enriquecedor, por lo menos a mí me sacó muchas dudas. Me parece que el proyecto, salvo alguna cosita que vi, que escuché por ahí en el caso de que nos comentaba Adriana, pero pareciera como que coge ritmo y afina ese proceso que hoy por hoy es muy engorroso y tiene atiborrados los tribunales. Gracias a mis invitados, como siempre, por haber estado en un programa más de esta semana. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada una de las personas que habitamos este